En el resplandor de un restaurante de lujo, un muchacho humilde de apenas 13 años intentaba vender confituras artesanales para cuidar de su madre enferma. Lo que debería ser simplemente otro día de trabajo se convertiría en un momento de cruel vergüenza pública cuando un ejecutivo prepotente decidió ridiculizarlo frente a todos los presentes. Nadie sabía que aquel chico guardaba un talento extraordinario, capaz de alterar el destino de todos en cuestión de minutos. Y cuando el magnate estuvo a punto de perder un negocio de 50 millones, Paulo haría algo completamente inesperado. La noche descendía sobre la avenida Paulista como un manto de luces centelleantes. Los edificios espejados reflejaban el movimiento incesante de la metrópoli, donde millones de historias se entrelazaban cada segundo. Entre las construcciones imponentes, el restaurante Le Jardin se destacaba como un santuario de refinamiento y elegancia, frecuentado por la élite empresarial de ese o Paulo Njó, o sostenía su canasta de mimbre con manos temblorosas. A los 13 años, el muchacho tenía el rostro marcado por una madurez anticipada, aquella que solo la vida difícil consigue esculpir. Sus ojos castaños, sin embargo, aún guardaban un destello de esperanza que ni las adversidades habían logrado apagar por completo. La voz suave de María resonaba en su mente como una melodía reconfortante, animándolo a seguir adelante. El joven ajustó la camisa sencilla pero limpia que su madre había planchado con tanto esmero aquella tarde. Cada dulce artesanal dentro de la canasta representaba horas de trabajo conjunto, María preparando las recetas que aprendiera de su abuela, incluso cuando el dolor en las articulaciones la hacía gemir bajito, hijo, o ayudando en cada etapa, desde separar los ingredientes hasta empacar cada brigadeiro gourmet, cada besito decorado, cada trufau di chocolate belgo, con la perfección de quien pone amor en cada gesto. El portero del restaurante, don Francisco, un hombre de cabellos grises y mirada bondadosa, hizo una seña discreta al muchacho, le deseó buena suerte y le advirtió en tono casi paternal que tuviera cuidado con algunos de los presentes, pues no todo el dinero trae educación consigo. O agradeció con una sonrisa tímida. Sabía que don Francisco corría el riesgo de perder su empleo al permitir su entrada, pero el hombre tenía un corazón generoso y conocía la historia de aquel chico valiente. Al atravesar las puertas de vidrio del Le Jardin, sintió el contraste brutal entre su mundo y aquel universo paralelo. El ambiente exudaba opulencia, lámparas de cristal colgaban del techo alto. Mesas cubiertas con manteles de lino importado acomodaban copas de vino que costaban más que el alquiler de su departamento. Y el aroma de especias finas se mezclaba con el perfume caro de los asistentes. Los meseros, impecablemente vestidos de negro y blanco, se movían con la precisión de bailarines ensayados. El sonido discreto de conversaciones en varios idiomas creaba una atmósfera cosmopolita. Identificó francés, inglés, italiano y hasta algunos idiomas que conocía apenas por escuchar a María enseñar en tiempos mejores. El muchacho se aproximó a un hombre de traje gris que cenaba solo, ofreciéndole con educación sus dulces artesanales. El empresario, tras observarlo por un instante, aceptó gentilmente y compró 3 confituras, comentando sobre la calidad de la presentación. Agradeció con la educación que María tanto le había enseñado, guardando los billetes en el bolsillo con cuidado. Cada venta representaba una esperanza, el medicamento que su madre necesitaba tomar aquella noche, el pan del desayuno, la cuenta de luz que no podía atrasarse. Mientras circulaba por el salón, observaba todo con atención. Había algo fascinante en aquel mundo de negocios y oportunidades. Escuchaba fragmentos de conversaciones sobre inversiones, fusiones empresariales, viajes internacionales. En su mente guardaba cada palabra nueva, cada expresión diferente, alimentando el sueño de algún día pertenecer a aquel universo, no por la puerta trasera, sino por la entrada principal. Su madre le había enseñado que el conocimiento era lo único que nadie podía quitarles. Murmuró para sí mismo, recordando las clases que María le daba todas las noches, incluso cuando la fiebre la dejaba postrada. María había sido profesora universitaria de lenguas extranjeras, una académica brillante que hablaba 7 idiomas con fluidez, pero
La vida le jugó una broma cruel en una enfermedad autoinmune rara, fue diagnosticada 3 años atrás, corroyendo su salud gradualmente y consumiendo todos los ahorros de la familia en tratamientos costosos y experimentales. El padre de Joe había partido cuando la enfermedad se manifestó, incapaz de lidiar con la presión financiera y emocional. Desde entonces, madre e hijo formaban un dúo inseparable, luchando juntos contra un mundo que parecía determinado a verlos desistir. Pero María jamás dejó de enseñar. Entre una crisis y otra, transformó el pequeño departamento en sala de clases. Enseñó a Joe a leer en portugués, inglés, francés y árabe. Le mostró que las palabras eran puentes entre culturas, que la comunicación era poder, que el respeto y la educación abrían puertas que el dinero solo no conseguía abrir. Le decía con voz debilitada, pero mirada firme, que algún día él usaría todo aquello, que no sabía cuándo ni cómo, pero que lo usaría. El universo no desperdicia talentos, Joe. Vendió algunos dulces más, acumulando billetes en el bolsillo. Calculaba mentalmente, ya tenía casi lo suficiente para el medicamento de la noche. Si vendiera 5 más, conseguiría comprar también aquel caldo de gallina que María tanto gustaba y que la ayudaba a recuperar un poco las fuerzas. Fue cuando notó el movimiento diferente en una de las mesas principales del restaurante. Un grupo de hombres conversaba animadamente, gesticulando con expresiones serias. En el centro, un hombre alto, de traje azul marino impecable y reloj que brillaba incluso en la luz suave del ambiente, hablaba al teléfono con tono irritado. O no sabía aún, pero aquel hombre era Ricardo Mendon, director ejecutivo de una de las mayores constructoras del país, conocido tanto por su imperio financiero como por su arrogancia legendaria. Y en pocos minutos, sus caminos se cruzarían de una forma que ninguno de los dos jamás imaginaría. El muchacho respiró hondo, ajustó la canasta y caminó en dirección a aquella mesa. Cada paso era una mezcla de coraje y necesidad. Necesitaba vender aquellos últimos dulces. María estaba esperando en casa y Joe había prometido que volvería con el medicamento. Comenzó con la voz firme que María le enseñara a usar, pero antes de que pudiera terminar la frase, Ricardo Mendon colgó el teléfono bruscamente, volviéndose hacia el muchacho con una expresión de desprecio que heló la sangre de Joe. El salón entero pareció congelarse en aquel instante. El sonido de las conversaciones disminuyó. Algunos meseros se detuvieron donde estaban, y Joe, con su canasta de dulces artesanales y su corazón puro, estaba a punto de enfrentar el momento más humillante de su joven vida. Lo que sucedería en los próximos minutos cambiaría para siempre el destino de todos en aquella sala. Capítulo 2. A la humillación. Ricardo Mendon había construido su imperio sobre cimientos de determinación, astucia en los negocios y, desafortunadamente, una dosis excesiva de arrogancia. A los 45 años, el empresario comandaba Mendon Construcciones, responsable por erigir algunos de los edificios más imponentes de Paulo. Su nombre era sinónimo de éxito, pero también de frialdad y desdén por aquellos que consideraba inferiores. Aquella noche, Ricardo estaba particularmente irritado. Una negociación crucial con inversionistas árabes pendía de un hilo, y cada minuto perdido representaba millones de reales en riesgo. El estrés lo había dejado aún más ácido de lo habitual. Cuando Joe se aproximó a la mesa, la expresión en el rostro de Ricardo cambió instantáneamente de irritación a puro desprecio. Preguntó en voz alta, llamando la atención de mesas vecinas. ¿Desde cuándo aquel restaurante permitía que vendedores ambulantes incomodaran a los clientes? Joe sintió la sangre helarse en las venas, pero mantuvo la postura erguida, recordando las palabras de María sobre que la dignidad no se compra, que uno la lleva dentro. Con permiso, explicó que vendía dulces artesanales de alta calidad. Ricardo soltó una carcajada cruel que resonó por el salón. Señaló con sarcasmo que tenían un empresario allí, un chico vendiendo brigadiros, queriendo competir con la confitería francesa de aquel establecimiento. Los hombres en la mesa de Ricardo rieron nerviosamente, algunos por estar de acuerdo, otros por incomodidad. Joe notó que no todos compartían la diversión. Un señor de cabellos grises desvió la mirada, claramente incómodo. Intentó explicar, pero Ricardo lo interrumpió nuevamente. El empresario se levantó,
su altura imponente haciendo a Joe o parecer aún menor. Le dijo que le daría una lección de realidad, preguntándole cuál era la diferencia entre ellos dos. Joe o permaneció en silencio, apretando el asa de la canasta con fuerza para controlar el temblor en las manos. Ricardo explicó con veneno en la voz que él había estudiado en las mejores escuelas, construido un imperio desde cero, trabajaba 16 horas por día, y, según él, estaba allí vendiendo dulcecitos caseros porque no tuvo capacidad para nada mejor en la vida. El empresario cruzó los brazos, declarando que ese era su lugar, que lo aceptara y no viniera a perturbar a personas de verdadero valor. El silencio que se instaló en el restaurante era opresivo. Meseros se paralizaron con bandejas en las manos. Clientes en las mesas próximas bajaron los cubiertos. Hasta la música ambiental pareció disminuir de volumen, como si el propio establecimiento contuviera la respiración ante aquella crueldad gratuita. Joe sintió las lágrimas arder en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No allí, no frente a aquel hombre. María no merecía ver a su hijo derrotado. El muchacho respondió con voz temblorosa pero firme que el señor no lo conocía, que no sabía nada sobre él o su familia, que trabajaba honestamente para mantener a su madre. Ricardo dio un paso al frente, su tono mordaz, intentando adivinar la historia del chico padre ausente, madre que no supo criar al hijo correctamente. Y ahora allí estaba, estorbando a quien realmente importa, a quien realmente mueve este país. Algo se partió dentro de Joe, o en aquel momento. No era apenas la humillación pública lo que dolía, era escuchar a aquel extraño hablar de María, la mujer más fuerte y digna que él conocía, como si ella fuera culpable de algo. María que despertaba a las 5 de la mañana, incluso enferma, para preparar los dulces. María que estudiaba de noche para enseñar a su hijo. María que nunca se quejaba, nunca desistía, nunca perdía la fe. El muchacho elevó la voz por primera vez, sorprendiéndose a sí mismo y a todos alrededor, defendiendo el honor de su madre, explicando que ella trabajaba más que mucha gente de traje y corbata, que le había enseñado dignidad y respeto. Ricardo soltó otra carcajada amarga, diciendo que el respeto se conquista con resultados, con dinero, con poder, no con discursitos bonitos y dulces de brigadeiro. El gerente del restaurante, un hombre delgado, llamado Augusto, finalmente se aproximó, visiblemente incómodo. Conocía tanto a Ricardo como a João. El empresario era un cliente VIP que gastaba fortunas en el establecimiento. O era el muchacho que, a pesar de no ser oficialmente permitido, vendía sus dulces con la tolerancia silenciosa de empleados conmovidos con su historia. Augusto intentó intervenir con diplomacia, pidiendo que mantuvieran la civilidad. Ricardo se volvió hacia el gerente, preguntando si dejaba entrar a cualquier chico y molestar a clientes de verdad, ordenándole que sacara a aquel muchacho de allí ahora, o él mismo llamaría a seguridad. João miró a Augusto, quien bajó los ojos, derrotado. El gerente no podía arriesgarse a perder un cliente tan importante. Era parte del juego cruel de aquel mundo, donde el dinero hablaba más alto que la compasión. Augusto susurró con voz cargada de pesar que era mejor que yo, o se fuera. En aquel instante, algo cambió en la atmósfera del salón. Una mujer elegante, de vestido azul marino, se levantó de su mesa. Era Elena Rodríguez, abogada renombrada, y una de las pocas personas en el restaurante que no temía confrontar a Ricardo Mendon. Su voz cortó el aire como una hoja afilada, preguntando qué vergüenza era aquella, humillar a un niño en público. Si eso era lo que su imperio le había enseñado, Ricardo se volvió hacia ella, sorprendido por la intervención, pidiéndole que no se metiera en aquello. Helena respondió que ella entendía de carácter y que, por lo visto, era algo que él había perdido en el camino del éxito. Elena caminó hasta el João, colocando la mano en el hombro del muchacho, preguntando cuánto costaban sus dulces. El chico respondió que 10 reales cada uno. La abogada abrió su bolsa retirando 200 reales, diciendo que se llevaría toda la canasta y que se quedara con el cambio, pues cualquier niño que trabaja honestamente merece todo el respeto del mundo. El gesto de Elena desencadenó una reacción en cadena. Otros clientes comenzaron a
levantarse un empresario compró más dulces. Una señora Mayo Ere ofreció 50 reales como propina por el coraje. En pocos minutos había vendido toda su canasta y recibido mucho más de lo que esperaba. Ricardo observaba la escena con una mezcla de rabia e incredulidad. Había perdido el control de la situación y su imagen estaba manchada ante personas influyentes. Refunfuñó que podían hacer lo que quisieran, pero que la realidad no cambiaba. Ese chico volvería a su lugar, y ellos estaban apenas alimentando una ilusión. Juntó el dinero con manos temblorosas, agradeciendo a cada persona que lo había defendido. Tenía lo suficiente ahora, no solo para el medicamento de María, sino para la comida de la semana entera. Las lágrimas que había contenido finalmente rodaron, pero ahora eran lágrimas de gratitud. Antes de salir, miró una última vez a Ricardo Mendon. El empresario evitó su mirada, ya entretenido nuevamente con el celular, como si nada hubiera sucedido. Don Francisco esperaba en la puerta con una sonrisa orgullosa, diciéndole que había sido muy valiente, que su madre estaría orgullosa. Limpió las lágrimas, sintiendo una extraña mezcla de dolor y fuerza, prometiéndose a sí mismo que no importaba lo que sucediera, nunca se convertiría en una persona como aquel hombre. Mientras caminaba por la avenida Paulista en dirección al metro, no sabía que el destino estaba preparando un giro extraordinario. En menos de 24 horas, volvería a aquel mismo restaurante y cuando regresara, sería Ricardo Mendon, a quien lo necesitaría desesperadamente, porque a veces el universo tiene un sentido del humor irónico y una lección dolorosa, esperando por aquellos que piensan que pueden pisotear a otros sin consecuencias. Capítulo 3. En el contrato perdido. En la mañana siguiente, despertó con el sol ya alto, invadiendo el pequeño departamento a través de las cortinas desteñidas. Por primera vez en semanas había dormido tranquilo, sin el peso de la preocupación sofocando su pecho. El dinero de la noche anterior estaba guardado en un sobre debajo de la almohada de María, representando no apenas seguridad financiera temporal, sino también una victoria moral sobre la crueldad. María estaba sentada en la cocina tomando su té de hierbas. Sus ojos brillaban con orgullo al escuchar a su hijo relatar cada detalle de la noche anterior. Cuando llegó a la parte de la humillación, ella apretó su mano con fuerza, y cuando contó sobre la solidaridad de los otros clientes, lágrimas de gratitud rodaron por su rostro cansado. Le dijo que el mundo aún tenía bondad, que él había probado que la dignidad no se vende ni se compra, que está en el carácter de la persona. Abrazó a su madre, sintiendo la fragilidad de su cuerpo, pero también la fuerza inquebrantable de su espíritu. Aquella mujer era su faro, su brújula moral en un mundo que muchas veces parecía haber perdido el rumbo. Mientras tanto, del otro lado de la ciudad, en la oficina de lujo de Mendon, a construcciones, Ricardo vivía el peor día de su carrera empresarial. La sala de reuniones en el 40º piso tenía vista panorámica de Paulo, con vidrios del suelo al techo que revelaban la inmensidad caótica y fascinante de la metrópolis. Pero Ricardo no conseguía apreciar la vista. Su atención estaba completamente enfocada en la tablet frente a él, donde gráficos y proyecciones financieras pintaban un cuadro preocupante. Fernanda, su eficiente asistente ejecutiva, entró en la sala con una carpeta voluminosa, informándole que los inversionistas árabes llegarían en 2 horas y que todo estaba preparado para la presentación del proyecto Alcamar. El proyecto Alcamar era el más ambicioso de la carrera de Ricardo, un emprendimiento de $50 millones que incluía la construcción de un complejo residencial y comercial de altísimo nivel, financiado por 2 poderosos inversionistas del Golfo Pérsico, Sheikh Ahmed Al-Rashid, un magnate de 58 años con inversiones en diversos países, y Karim Mustafa, su consultor financiero de 45 años, conocido por su rigidez en las negociaciones. El contrato garantizaría no apenas lucros extraordinarios, sino también proyección internacional para su empresa. Ricardo había trabajado 2 años en esa negociación, en viajes a Dubái, reuniones interminables, ajustes en el proyecto arquitectónico, para atender las preferencias culturales de los inversionistas. Todo estaba alineado para la firma final aquella tarde. Ricardo preguntó si había confirmado al intérprete. Fernanda hesitó por una fracción de segundo,
y eso fue suficiente para encender una alarma en la mente del empresario. La asistente respiró hondo y explicó que había un problema. El doctor Hassan, su intérprete oficial, había sufrido un accidente de automóvil la noche anterior. Nada grave, pero estaba hospitalizado y no podría venir. Ricardo sintió la sangre helarse. El doctor Hassan no era apenas un intérprete cualquiera, era un especialista en árabe comercial. Conocía todas las matices culturales. Entendía los protocolos de negociación del Medio Oriente. Más importante aún, había acompañado todo el proceso y tenía la confianza de los inversionistas. Ricardo prácticamente gritó que consiguiera otro, que tenían 2 horas. Fernanda explicó que ya lo había intentado, que había contactado a todos los intérpretes certificados de árabe en ese, o Paulón 3 estaban en otras ciudades en servicio. 2. No tenían disponibilidad inmediata, y los otros, bueno, los inversionistas habían sido claros en que querían a alguien de extrema confianza. Ricardo comenzó a caminar de un lado para el otro, la mente trabajando frenéticamente en busca de soluciones. Cancelar la reunión no era una opción. Los empresarios árabes habían volado especialmente para esa firma. Posponer sería interpretado como falta de profesionalismo, y en el mundo de los negocios internacionales, la reputación lo era todo a Ricardo. Sugirió usar aplicaciones de traducción simultánea por dispositivo, ya sabiendo que la idea era ridícula. Fernanda, con todo respeto, señaló que estaban hablando de $50 millones con Sheikh Ahmed y Corey Mustafa, que ellos esperaban el estándar más alto de profesionalismo, que la traducción por aplicativo sería un insulto. Fernanda tenía razón, y ambos lo sabían. El teléfono de Ricardo sonó, era Roberto Almeida, su socio minoritario y director financiero, quien había recibido alerta sobre el problema del intérprete. La voz de Roberto estaba cargada de preocupación, preguntando si Ricardo tenía noción de lo que aquello significaba, que los competidores estaban esperando cualquier desliz. Ricardo colgó abruptamente, la presión aumentando a cada segundo. 2 horas se transformaron en 1 hora y 30 minutos. Después, en 1 hora, el tiempo escurría por las manos de Ricardo como arena fina. Cada llamada telefónica resultaba en callejón sin salida. En cada contacto sugería a alguien que no estaba disponible o que no tenía el nivel necesario de especialización. Cuando faltaban apenas 40 minutos para la llegada de los inversionistas, Ricardo estaba desesperado. Él, que siempre tuvo control sobre todas las situaciones, que construyó un imperio basado en planificación meticulosa, ahora se veía al borde de un colapso monumental por causa de un imprevisto que debería haber sido contornable. Fernanda entró en la sala, su rostro pálido, informando que acababan de salir del hotel, que Sheikh Ahmed y Karim llegarían en 30 minutos. Fue cuando el celular de Ricardo sonó nuevamente. Esta vez era Elena Rodríguez, la abogada que había defendido a Joe la noche anterior. Ricardo frunció el ceño, sorprendido. Elena raramente llamaba sin motivo profesional específico. Ricardo intentó contener la irritación diciendo que no era un buen momento. Elena fue directa, sin rodeos. Había sabido de su problema con el intérprete y lo llamaba porque, lo creyera o no, podía tener una solución. Ricardo explicó que necesitaba un intérprete profesional certificado en árabe comercial, no cualquier cosa. Helena lo interrumpió, diciendo que él necesitaba a alguien que hablara árabe con fluidez y que pudiera establecer comunicación clara y confiable en una reunión de negocios, que casualmente ella conocía a alguien que podía hacer eso. Ricardo rió amargamente, diciendo que a esas alturas aceptaría hasta un milagro, preguntando quién era en Elena. Preguntó si recordaba al muchacho que había humillado la noche anterior en el restaurante. El silencio que siguió fue pesado. Ricardo sintió una punzada de algo entre vergüenza e incredulidad, pidiéndole que no bromeara con él en ese momento, que estaba hablando de un contrato de 50 millones, que necesitaba un profesional, no un chico vendedor de dulces. Elena dejó que la información flotara en el aire. Ese chico vendedor de dulces hablaba árabe con fluidez. Su madre fue profesora universitaria de lenguas y le enseñó al hijo desde pequeño. El muchacho hablaba árabe, inglés, francés y 3 idiomas más. Ricardo quedó inmóvil, procesando la información. Era imposible, demasiada coincidencia. Aún así, preguntó cómo sabía que realmente hablaba, que podía hacer solo lo básico,
algunas frases memorizadas. Elena explicó que porque le había pedido que conversara con ella en árabe la noche anterior, que su difunto esposo era libanés, y ella sabía reconocer fluidez cuando la escuchaba. Hizo una pausa, aclarando que obviamente el chico no tenía experiencia corporativa, pero tenía el conocimiento lingüístico y principalmente estaba disponible ahora. Ricardo miró el reloj en 25 minutos. Su mente racional gritaba que aquello era locura. Confiar la reunión más importante de su carrera a un muchacho de 13 años que había humillado públicamente la noche anterior era insania pura, pero la alternativa era perderlo todo en $50 millones, años de trabajo, su reputación, su empresa. Preguntó ¿dónde estaba el chico? Helena respondió que podía tenerlo allí en 20 minutos. Pero que Ricardo tendría que tragarse su orgullo, que tendría que disculparse con aquel muchacho, porque después de lo que hizo la noche anterior, el chico no le debía nada. Ricardo cerró los ojos. El universo tenía un sentido del humor cruel. Estaba a punto de implorar ayuda al mismo chico que había llamado despectivamente apenas algunas horas atrás. Dijo finalmente que lo trajera ahora. Mientras Ricardo esperaba, mirando por la ventana hacia la ciudad que tanto amaba y había conquistado, una única pregunta martillaba en su mente. ¿Aceptaría Joe o ayudarlo? Y si aceptaba, ¿por qué? La respuesta llegaría en minutos, y con ella una lección que ningún MBA o libro de negocios podría enseñar. Capítulo 4. El don revelado. El automóvil de Elena cortaba el tráfico de la avenida Paulista con urgencia controlada. En el asiento trasero, Joe o sostenía la mano de María, quien había insistido en acompañarlo a pesar de su fragilidad. La mujer usaba su mejor vestido, sencillo pero digno, y había recogido los cabellos con el mismo cuidado de cuando daba clases en la universidad. El muchacho susurró, preocupado, que su madre no necesitaba venir, que estaba débil. María apretó la mano de su hijo, sus ojos brillando con determinación, respondiendo que si necesitaba, que él haría algo extraordinario ese día, y ella quería estar allí. Además, aquel hombre necesitaba verla. Necesitaba entender que la dignidad no tiene clase social. Elena observaba por el retrovisor, admirando la fuerza de aquella mujer. Había explicado la situación a María por la mañana y la respuesta de la profesora fue inmediata. En Joe o ayudaría, no por Ricardo, sino porque era lo correcto. Elena rompió el silencio mientras estacionaba, aclarándole a Joe o que no necesitaba hacer aquello si no quería, que aquel hombre había sido cruel con él, que nadie lo juzgaría si rechazaba. El muchacho miró por la ventana, viendo el imponente edificio de Mendon a construcciones erguirse contra el cielo azul de ese o Paulón por un momento. Su mente volvió a la humillación de la noche anterior, a las palabras venenosas, a la risa burlona. Joe o reflexionó que su madre siempre le había enseñado que hacer lo correcto no dependía de cómo los otros los trataban, sino de quiénes ellos elegían ser. Respiró hondo con determinación. María sonrió, las lágrimas amenazando escapar. Aquel era su hijo Ann. Ese muchacho de 13 años tenía más carácter que muchos adultos que ella conociera en toda su vida académica. El elevador subió en silencio hasta el 40º piso. Cada segundo parecía arrastrarse mientras Joe o sentía el peso de la responsabilidad crecer en su pecho. $50 millones, apenas conseguía imaginar ese valor, y ahora, de alguna forma imposible, todo dependía de Ellen. Las puertas se abrieron, revelando un ambiente de lujo corporativo que hacía el restaurante Le Jardin parecer modesto en pisos de mármol, obras de arte modernas en las paredes, muebles de diseño italiano. Fernanda los esperaba en la recepción, su rostro mostrando una mezcla de esperanza desesperada y escepticismo. Comenzó a presentarse, pero se detuvo al ver a María, claramente sorprendida por la presencia de la madre del muchacho. María se presentó con elegancia natural, extendiendo la mano y expresando su esperanza de que no fuera un problema su presencia. Algo en el tono de María, en la postura digna a pesar de la enfermedad visible, hizo a Fernanda retroceder cualquier objeción que pudiera tener. Les pidió que la siguieran. Ricardo estaba en la sala de reuniones, de pie junto a la ventana cuando la puerta se abrió. Se dio vuelta y por primera vez desde la noche anterior encaró a Joe o directamente. El muchacho vestía la misma ropa sencilla pero limpia. Sus ojos, sin embargo, no mostraban miedo ni rencor,
apenas una calma sorprendente. Para alguien tan joven, el empresario abrió la boca para hablar, pero las palabras parecieron trabarse en su garganta. ¿Cómo disculparse? ¿Cómo pedir ayuda después de lo que había hecho? Fue María quien rompió el silencio. Su voz débil pero firme. Se presentó como profesora de lenguas y madre de Joe, caminando lentamente hasta quedar frente a él. Explicó que su hijo venía allí, no porque el señor mereciera ayuda, sino porque él merecía ser quien era, una persona de carácter. Ricardo sintió cada palabra como una hoja afilada, no había agresividad en el tono de María, apenas verdad cruda y dolorosa. Ricardo finalmente encontró su voz, confesando que no tenía excusas para lo que hizo la noche anterior, que fue imperdonable, que estaba estresado, pero eso no justificaba absolutamente nada. Se volvió hacia Joe, y, por primera vez en años, Ricardo Mendon asintió algo que había olvidado con vergüenza genuina. Le dijo al muchacho que lo había humillado, que dijo cosas crueles e injustas sobre él. Y su madre, pues respiró hondo, explicando que no esperaba que lo perdonara, pero que le estaba pidiendo ayuda porque, francamente, no tenía a nadie más, y si decidía irse ahora, lo entendería completamente. Joe miró a su madre, quien asintió casi imperceptiblemente. Entonces, con la voz firme de quien tomó una decisión madura, el muchacho respondió que ayudaría, pero no por él, sino porque había otras personas que dependían de ese contrato, empleados de su empresa, familias que necesitaban esos empleos, y porque su madre le enseñó que el conocimiento es para ser compartido, no guardado por rencor. Ricardo asintió, incapaz de formular palabras ante aquella madurez impresionante. Yo, preguntó, ya asumiendo el papel que le cabía, ¿cuánto tiempo tenía para prepararse? Fernanda informó, verificando el reloj, que llegarían en 10 minutos. El muchacho pidió que le explicaran rápidamente cuál era el proyecto, cuáles eran los términos principales que esperaban escuchar durante los próximos 8 minutos. Ricardo hizo el briefing más intenso de su vida. Explicó el proyecto Alcamar, los valores involucrados, los plazos de construcción, las garantías ofrecidas. Yo, absorbía cada información con una velocidad impresionante, haciendo preguntas puntuales que demostraban comprensión profunda. María observaba a su hijo con orgullo desbordante. Allí estaba la prueba viva de que cada noche de enseñanza, cada libro leído juntos, cada clase improvisada en la cocina del pequeño departamento, ¿había valido la pena? El interfono sonó. Fernanda atendió y anunció que Sheikh Ahmed Al-Rashid y Corri Mustafa acababan de llegar, que estaban subiendo. El corazón de Ricardo se disparó. Sorprendentemente, parecía calmo. Ajustó la camisa, pasó las manos por el cabello y se posicionó al lado de Ricardo, preparado. Cuando las puertas de la sala se abrieron, Sheikh Ahmed entró primero en un hombre alto, de barba gris impecablemente recortada, ropas elegantes y mirada penetrante que evaluaba todo a su alrededor. Atrás de él, Corri Mustafa, más joven, con anteojos de montura dorada y una cartera de cuero italiano bajo el brazo. Los ojos de Sheikh Ahmed se posaron inmediatamente en Joe, la sorpresa fue evidente, pero el magnate árabe no dijo nada, apenas levantó una ceja interrogativa hacia Ricardo. Ricardo comenzó, luchando para mantener la voz firme, explicando que hubo un imprevisto lamentable, que su intérprete oficial sufrió un accidente, pero tuvieron la suerte de encontrar a alguien igualmente calificado. Sheikh Ahmed cruzó los brazos, claramente escéptico. Dijo algo en árabe, su tono cargando una mezcla de incredulidad e irritación. Fue cuando Go dio un paso al frente y en árabe perfecto y fluido respondió con un saludo cordial, presentándose y expresando que sería un honor facilitar aquella importante negociación. Entendía la preocupación del sheik con su edad, pero garantizaba que tenía pleno dominio del idioma árabe y conocimiento de los términos comerciales necesarios para aquel contrato. El silencio que siguió fue absoluto. Sheikh Ahmed parpadeó, procesando lo que acababa de escuchar. Corri Mustafa dejó su cartera deslizarse ligeramente de las manos, boca abierta. Ricardo, que no entendía árabe, miraba de uno a otro, desesperado por saber qué estaba sucediendo. Sheikh Ahmed caminó lentamente hasta Joe, sus ojos estudiando al muchacho con intensidad renovada. Entonces, en árabe, preguntó dónde había aprendido a hablar así, que su acento
era sorprendentemente preciso, que hasta reconocía matices del dialecto del Golfo en Joe, o sonrió y en árabe respondió que su madre fue profesora universitaria de lenguas, que ella le enseñó desde pequeño, que estudiaban juntos todos los días, incluso cuando ella enfermó. El árabe era una lengua hermosa, y fue un honor aprenderla. Sheikh Ahmed se volvió hacia María, quien observaba desde el lateral de la sala. El magnate se aproximó a ella, y en portugués quebrado pero respetuoso, le preguntó si era la madre del muchacho. María respondió afirmativamente. Sheikh Ahmed hizo una reverencia leve, un gesto de profundo respeto que sorprendió a todos en la sala. Continuó en árabe con Joe, o traduciendo instantáneamente, explicando que en su país había un proverbio: la madre es una escuela, si la preparas bien, preparas un pueblo de buena estirpe. La señora había preparado muy bien a su hijo. Lágrimas rodaron por el rostro de María-Ann, después de años, siendo vista apenas como una mujer enferma y pobre. Alguien finalmente reconocía su mayor logró criar a un hijo excepcional. Sheikh Ahmed se volvió hacia Ricardo, esta vez hablando en inglés, para que el empresario entendiera. Explicó que cuando supo del problema con el intérprete, pensó en cancelar todo, pero aquel muchacho, colocando la mano en el hombro de Joe, le había mostrado algo más valioso que fluidez en idiomas and carácter, respeto y dignidad. Si su empresa formaba personas así, entonces podía confiar en hacer negocios. Con él en Ricardo no sabía si reír o llorar. Él, que había humillado a aquel muchacho llamándolo despectivamente, estaba siendo salvado no apenas por las habilidades de Joe, sino por el carácter que él había intentado destruir. Entonces, Sheikh Ahmed sonrió por primera vez, diciendo que comenzaran aquella negociación, que tenía un buen presentimiento sobre ese día. En las próximas 2 horas, Joe tradujo cada palabra, cada matiz, cada detalle técnico, con precisión quirúrgica. No era apenas un intérprete enterear un puente entre culturas, facilitando entendimientos, suavizando asperezas, transformando una reunión de negocios en un encuentro de mentes que hablaban idiomas diferentes, pero compartían objetivos comunes. Cuando los documentos fueron finalmente firmados y el contrato de $50 millones fue sellado, Sheikh Ahmed pidió tomarse una foto con Joe, y María-Ann. Ricardo observaba desde lateral, aún intentando procesar el giro extraordinario de aquel día. Un muchacho de 13 años, humillado y despreciado la noche anterior, acababa de salvar un imperio empresarial y, en el proceso, había dado a Ricardo Mendon a una lección que ninguna escuela de negocios podría enseñar, en que el valor verdadero no se mide en dinero o posición social, sino en el carácter que cargamos dentro de nosotros. Pero la historia estaba lejos de terminar, porque algunas preguntas aún necesitaban ser respondidas. ¿Qué había llevado a María a sacrificar tanto por Joe? ¿Y qué haría Ricardo ahora con esa segunda oportunidad que la vida le ofrecía? Capítulo 5. La verdad de María, después de la firma del contrato. Sheikh Ahmed insistió en que todos cenaran juntos para celebrar. Ricardo sugirió Le Jardín, pero Joe y María intercambiaron miradas incómodas. El empresario, percibiendo la hesitación, comprendió inmediatamente el motivo y propuso otro restaurante, igualmente elegante, pero sin las memorias dolorosas de la noche anterior. Durante la cena, sentados en una mesa privada con vista a la ciudad iluminada, Sheikh Ahmed no quitaba los ojos de María-Ann. Había algo en aquella mujer frágil físicamente, pero increíblemente fuerte en espíritu, que lo intrigaba profundamente. El magnate árabe le pidió en portugués cuidadoso, con Joe, auxiliando en la traducción cuando necesario, que le contara su historia. Como una profesora universitaria, acababa vendiendo dulces artesanales para sobrevivir. María hesitó, no por vergüenza, sino porque raramente alguien demostraba interés genuino. En su trayectoria, Ricardo, Corrim y hasta Fernanda, quien se había unido al grupo, se inclinaron hacia adelante, atentos. María comenzó explicando que su historia no era poco común. Desafortunadamente, había sido profesora de lenguas extranjeras en la Universidad de Paulo por 15 años, enseñaba árabe, francés, inglés, italiano, alemán y mandarín. Era su pasión en cada idioma. Era una ventana para una cultura diferente, una forma de ver el mundo. Joe sostuvo la mano de su madre, dándole fuerza para continuar. María relató que cuando Joe
o nació, estaba en el auge de su carrera, publicaba artículos académicos, participaba en conferencias internacionales, orientaba maestrías y doctorados. Sonrió con nostalgia explicando que su esposo, el padre de Jo-oh, también era académico, que tenían una vida confortable, previsible. Sheikh Ahmed preguntó gentilmente qué había sucedido. María suspiró respondiendo que la vida sucedió. Cuando Jo-oh tenía 8 años, comenzó a sentir dolores en las articulaciones, fatiga extrema, fiebre constante. Llevó meses hasta conseguir un diagnóstico, lupus eritematoso sistémico, una enfermedad autoinmune rara y agresiva. Su propio cuerpo la estaba atacando. Ricardo bajó los ojos, sintiendo el peso de la vergüenza crecer. Había juzgado a aquella mujer sin conocer absolutamente nada sobre ella. María continuó explicando que los tratamientos eran costosos y su plan de salud de la universidad cubría apenas una parte. Tuvieron que usar sus ahorros. Después, vender su automóvil. Después, comenzar a endeudarse. Las crisis de la enfermedad eran frecuentes. Pasaba semanas hospitalizada, incapaz de trabajar. Corinne preguntó por su esposo, ya intuyendo la respuesta. La voz de María tembló ligeramente al responder que él no aguantó, que no lo culpaba completamente, que era mucho para él una esposa enferma, cuentas médicas crecientes, un hijo pequeño para cuidar. Un día, 3 años atrás, simplemente se fue, dejó una carta diciendo que no conseguía más lidiar con aquello, que necesitaba recomenzar su vida. Jo-oh apretó la mano de su madre con más fuerza. Aquella era la parte de la historia que aún le dolía la sensación de abandono, de haber sido considerado una carga demasiado grande. María prosiguió explicando que la universidad fue comprensiva inicialmente, pero con las ausencias constantes, eventualmente tuvo que pedir renuncia. No era justo con los alumnos, y ya no conseguía mantener la calidad de su trabajo, de profesora universitaria. Pasó a dar clases particulares, pero las crisis continuaban, y los alumnos fueron desistiendo. Sheikh Ahmed escuchaba con atención profunda, su expresión mostrando respeto genuino por aquella mujer guerrera. María explicó que fue cuando tuvo que hacer una elección, mirando a Jo-oh con amor infinito. Podía dejarse definir por la enfermedad, por la pérdida, por la dificultad, o podía garantizar que su hijo tuviera lo que ella aún podía ofrecer, conocimiento, educación, valores. Eligió la segunda opción en Sheikh Ahmed observó que ella continuó enseñando, incluso enferma. María sonrió respondiendo que especialmente enferma porque era lo único que la hacía sentir útil, que le daba propósito más allá de la sobrevivencia, que no importaba cuán mal estuviera, enseñaba a Jo-oh todas las noches. Jo intervino, su voz cargada de emoción, explicando que su madre creó un método increíble. Usaba películas, músicas, libros infantiles en diferentes idiomas, transformaba las clases en historias, en aventuras. Cuando enseñaba árabe, hablaban sobre las 1001 noches. Cuando era francés, leían Los Tres Mosqueteros adaptado. Cuando era inglés, asistían películas clásicas con subtítulos. María continuó explicando que sabía que no podía darle bienes materiales, viajes, confort, pero podía darle algo que nadie jamás podría quitarle en conocimiento, habilidades, una mente expandida. Cada idioma que aprendía era una herramienta para el futuro. Una puerta que se abría. Ricardo preguntó, ¿cómo sobrevivían financieramente? María explicó que con jubilación por invalidez de la universidad, un valor pequeño que cubría el alquiler básico y comida simple. Sin embargo, los medicamentos para el lupus eran carísimos. Algunos costaban más de 1,000 reales por mes y necesitaba varios tipos. El sistema público de salud proporcionaba algunos, pero no todos, y cuando había crisis, necesitaba medicamentos específicos que no estaban disponibles gratuitamente. Jo-oh complementó explicando que fue ahí que comenzaron a hacer los dulces, que su madre le enseñó las recetas que su abuela hacía, que trabajaban juntos. Ella lo instruía, y él hacía la parte física que ella ya no conseguía. Cada brigadeiro, cada trufa que vendían cargaba el amor de ella en forma de receta y su trabajo de hijo que quiere cuidar a su madre. Lágrimas rodaban silenciosamente por el rostro de Fernanda. Incluso Corinne, un hombre de negocios endurecido, limpiaba discretamente los ojos. Sheikh Ahmed quedó en silencio por un largo
momento, procesando todo lo que había escuchado. Entonces dijo algo que sorprendió a todos. Su madre también había sido profesora en los Emiratos Árabes hace 50 años, cuando la educación femenina aún era rara. Enseñaba en una escuela pequeña en el desierto, incluso cuando su padre lo desaprobaba, diciendo que el conocimiento era la mayor riqueza que podría dejarles. El magnate miró a María con profundo respeto, compartiendo que ella murió hace 10 años, pero que aún sentía falta de sus enseñanzas todos los días. María sonrió, comprendiendo la conexión que se había formado, diciendo suavemente que las madres profesoras cargan una doble carga, quieren educar al mundo, pero especialmente a sus propios hijos, porque saben que la educación es la herramienta más poderosa para romper ciclos, superar adversidades, crear oportunidades. Ricardo estaba visiblemente conmovido. Había llamado a María madre que no supo criar al hijo correctamente. Ahora, ante él estaba una mujer que sacrificara todo, literalmente todo, para educar a su hijo, que transformara la enfermedad en motivación, la pobreza en creatividad, la adversidad en oportunidad de enseñanza. Ricardo finalmente habló, su voz embargada, pidiendo perdón a María, no apenas por haber humillado a Joan, sino por haberla juzgado sin conocerla. Confesó que dijo cosas imperdonables sobre ella y su familia. María miró directamente a los ojos de Ricardo. No había rabia allí, apenas una sabiduría profunda, nacida del sufrimiento transformado en fuerza. Explicó que el dolor que sus palabras causaron fue real, pero también fue una lección. Hizo una pausa, continuando que él vio a Joe, o a través de sus prejuicios, de sus privilegios, de su arrogancia. Pero la vida tiene una forma interesante de enseñarnos humildad. El muchacho que despreciara acabó salvando todo lo que había construido. Ricardo concordó con voz casi un susurro, confesando que aquello lo avergonzaba más que cualquier fracaso empresarial podría hacer. El Sheikh Ahmed observaba la interacción con interés. Entonces, sorprendiendo a todos nuevamente, hizo una declaración. El contrato que firmaron ese día valía $50 millones. Era un buen negocio para ambas partes, pero quería proponer algo adicional. Se volvió hacia María y Joe, explicando que quería establecer un fondo educacional para Joe, que cubriría sus estudios en cualquier institución que eligiera, en Brasil o en el exterior. Y también quería garantizar que la señora María tuviera acceso a los mejores tratamientos médicos disponibles, sin preocupaciones financieras. El silencio que siguió fue de puro shock. María colocó la mano en el pecho, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. O miraba de Sheikh Ahmed a su madre, las lágrimas finalmente venciendo su contención. María balbuceó que era demasiado, que no podía aceptar. El magnate dijo con firmeza gentil que podía y que iba a aceptar, que en su país respetan profundamente a los educadores, y ella, incluso en las circunstancias más difíciles, continuó siendo una profesora excepcional. Eso merecía ser honrado. Ricardo sintió algo quebrarse dentro de él. No era envidia o competencia, era admiración pura. Sheikh Ahmed había hecho en minutos lo que Ricardo, con toda su riqueza, nunca pensara en hacer, en reconocer verdadero valor donde realmente existía. Ricardo dijo con voz firme por primera vez en aquella noche que él también quería contribuir, que ellos le habían dado una lección que ningún libro de negocios podría enseñar. Quería ofrecer a Joe beca integral en la mejor escuela particular de Paulo con todos los costos cubiertos. Y quería establecer un fondo mensual para María, para que nunca más tuviera que preocuparse con medicamentos o cuentas básicas. María lloraba abiertamente ahora, abrazado a ella. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de validación, después de años luchando sola, cargando el peso de educar a un hijo mientras su propio cuerpo luchaba contra sí mismo. Finalmente alguien reconocía su valor, su lucha, su sacrificio. Sheikh Ahmed dijo suavemente que había un proverbio árabe en aquel, que planta tamariscos no cosecha dátiles, significando que los verdaderos educadores raramente ven el fruto completo de su trabajo. Pero ese día, señora María, estaba cosechando, y Joe, era la prueba viva de que cada noche de enseñanza, cada sacrificio, cada clase dada con fiebre o dolor, valió absolutamente la pena. Aquella noche, en un restaurante elegante en el corazón de Paulo, no eran apenas documentos y contratos lo que estaban siendo celebrados, era el reconocimiento de que el verdadero valor humano
no se mide por títulos o cuentas bancarias, sino por el impacto que dejamos en las vidas de aquellos que amamos. Y María, la profesora que nunca desistió, estaba finalmente recibiendo el honor que siempre mereció. Pero la transformación estaba apenas comenzando, porque Ricardo Mendon estaba a punto de descubrir que salvar un contrato era fácil. Lo difícil sería reparar la persona que se había convertido. Capítulo 6. A la transformación los días siguientes a la cena, trajeron cambios que ni siquiera Ricardo podría haber previsto. No apenas cambios en las circunstancias de Joe, hoy María, sino principalmente dentro del propio empresario. Por primera vez en décadas, Ricardo Mendon estaba cuestionando todo lo que había construido, no en términos financieros, sino en términos humanos. En la mañana siguiente a la cena, Ricardo despertó más temprano que lo habitual. Su departamento triplex en la región de los Jardines era un monumento al éxito material en obras de arte contemporáneo, muebles de diseño europeo, una vista que quitaba el aliento de la ciudad. Pero por primera vez, aquel espacio inmenso le pareció vacío, frío, desprovisto de verdadero significado. Preparó café y se sentó en el balcón observando al São Paulo despejado. Su mente volvía constantemente al pequeño departamento de María y Joe, que nunca había visto pero podía imaginar sencillo, modesto, pero lleno de algo que su mansión no tenía: amor, propósito, conexión real. En el teléfono sonó. Era Elena, preguntando cómo estaba. Ricardo respondió, sorprendiéndose a sí mismo con la vulnerabilidad, que honestamente estaba confuso. Que había pasado la noche pensando en todo, en quién se había convertido, en cómo llegó a ese punto de despreciar a un niño por vender dulces, para cuidar a su madre enferma. Elena comentó que aquello se llamaba conciencia, que estaba dormida, pero parecía que finalmente había despertado. Hizo una pausa preguntando qué haría con eso. Ricardo admitió que no sabía, que había ofrecido dinero, becas de estudio, pero sentía que aquello no era suficiente, como si estuviera intentando comprar su camino de vuelta para ser una persona decente. Elena fue directa: entonces que no comprara, que se transformara. El dinero era fácil para él. El cambio real era difícil. Aquellas palabras quedaron resonando en la mente de Ricardo por el resto del día. Cambio real, no un cheque, no una donación, no un gesto grandioso, sino transformación genuina de carácter. Aquella tarde, Ricardo hizo algo que no hacía. Hacía años canceló todas sus reuniones y condujo hasta el barrio donde María y Joe vivían. Era una región sencilla de la zona este de São Paulo, muy diferente de los barrios nobles que frecuentaba en edificios antiguos, calles estrechas, comercio popular, personas comunes, luchando sus batallas diarias. Encontró la dirección que Helena había proporcionado a un edificio de 4 pisos, fachada desgastada por el tiempo pero limpia. Ricardo subió las escaleras hasta el 3er piso y tocó el timbre del departamento 32. María abrió la puerta, sorpresa evidente en su rostro. Usaba ropas sencillas de casa y había un aroma dulce viniendo de la cocina, probablemente más dulces siendo preparados. Preguntó confusa si había sucedido algo. Ricardo respondió que no, que había venido a visitarlos, si no era inconveniente. María lo invitó a entrar y Ricardo atravesó la puerta hacia un mundo completamente diferente del suyo. El departamento era minúsculo comparado al suyo en sala y cocina integradas, un pequeño corredor que llevaba probablemente a 2 habitaciones, muebles antiguos pero bien cuidados, libros apilados en estanterías improvisadas, y por todas partes había señales de vida, de lucha, de amor. Joe salió de una de las habitaciones, sorprendido al ver a Ricardo allí. Ricardo explicó que sabía que su presencia allí era extraña, pero que necesitaba venir, que necesitaba ver y entender. María preguntó gentilmente qué entender, indicándole que se sentara en el sofá pequeño. Ricardo miró alrededor antes de responder. Vio las anotaciones de Joe, esparcidas por la mesa, vocabulario en árabe, ejercicios de matemática, libros didácticos prestados. Vio las recetas manuscritas de María guardadas con cuidado en un cuaderno gastado. Vio fotos en la pared a María en su graduación, María dando clase en la universidad, Joe, niño, riendo en los brazos de su madre. Ricardo dijo finalmente, su voz cargada de emoción, que quería entender cómo hacían aquello, cómo conseguían mantener esperanza, dignidad, amor en circunstancias tan difíciles. Confesó que tenía todo materialmente, y aún así era una persona vacía, amarga,
cruel con quien no lo merecía. María se sentó frente a él, sus ojos gentiles pero firmes, preguntándole si podía hacer una pregunta personal. Ricardo dijo que claro. La mujer preguntó, ¿cuándo fue la última vez que se sintió verdaderamente feliz? ¿No exitoso? ¿No poderoso? ¿No rico feliz? Ricardo abrió la boca para responder, pero las palabras no vinieron. Intentó recordar a 5 años atrás, 10, más, cuando fue la última vez que sintió aquella alegría pura, sin estar mezclada con ambición, competencia o la necesidad de probar algo. Admitió que no recordaba, la revelación doliendo como una herida abierta. María explicó que era porque la felicidad no viene de lo que tenemos, viene de quiénes somos y de cómo nos conectamos con otros. Gesticuló hacia el departamento pequeño, explicando que había perdido su salud, su carrera, su matrimonio, su confort financiero, pero nunca perdió su propósito en educar a su hijo, amarlo, prepararlo para la vida. Joe se aproximó, sentándose al lado de su madre, explicando con una madurez impresionante que sabía que el Señor había ofrecido ayuda financiera y que estaban profundamente agradecidos, pero que podía decirle lo que realmente necesitaban, no de él, sino del mundo. Ricardo se inclinó hacia adelante, pidiéndole que dijera yo, o explicó que necesitaban que personas como él vieran a personas como ellos realmente vieran, no como estadísticas, no como clases sociales, no como problemas o amenazas, sino como seres humanos con historias, sueños, dignidad. Hizo una pausa, continuando que, cuando lo humilló en el restaurante, no fue la primera vez que alguien lo trató así, pero dolió más porque él tenía poder, influencia, sus palabras cargaban peso. Ricardo sintió cada palabra como un golpe necesario. Tenía razón. Completamente razón. Ricardo dijo lentamente que había pasado su vida construyendo un imperio, pero en el proceso construyó muros a su alrededor, muros de arrogancia, de prejuicio, de indiferencia. Miraba a personas como ellos y no veía la humanidad. Veía apenas diferencia, veía apenas lo que no tenían. Nunca lo que eran. Ricardo se quedó en silencio, procesando sus propias palabras. Era la primera vez que admitía en voz alta aquella verdad dolorosa. María sintió suavemente, diciendo que la transformación real comienza cuando reconocemos nuestras fallas, no cuando las justificamos. Aquella tarde, los tres conversaron durante horas. Ricardo escuchó más de lo que habló. Algo inusual para él. Aprendió sobre las noches en que María enseñaba a Joe, o incluso cuando apenas podía mantenerse despierta. Escuchó sobre las veces que Joe había enfrentado burlas en la escuela por su ropa sencilla, pero nunca perdió el orgullo de quien era. Conoció la historia de una familia que, despojada de casi todo, nunca perdió lo esencial en amor, dignidad y fe en el futuro. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranja a través de la pequeña ventana, Ricardo se levantó para irse. Pero antes de partir, hizo algo que sorprendió incluso a él mismo. Señora, María Joe, dijo con voz firme pero humilde, me gustaría proponer algo diferente. No solo dinero o becas. Me gustaría que ustedes me ayudaran. ¿Ayudarlo?, preguntó María confundida. A ser una persona mejor, explicó Ricardo. Quiero aprender de ustedes. Quiero que yo me enseñe sobre resiliencia, sobre encontrar valor en las cosas simples. Quiero que usted me enseñe sobre propósito, sobre cómo mantener la dignidad en medio de las adversidades. Y a cambio, sí, garantizaré que tengan todo lo que necesitan financieramente. Pero más importante, quiero cambiar mi empresa, mi forma de hacer negocios, mi forma de ver el mundo. Yo y María intercambiaron miradas. Una comunicación silenciosa entre madre e hijo que hablaba de años de conexión profunda. Sí, Mendonça, dijo finalmente María, eso sería un honor, no porque usted sea rico o poderoso, sino porque el reconocimiento de errores y el deseo de cambio son las cualidades más nobles que un ser humano puede tener. En 6 meses habían pasado desde aquella noche transformadora en el restaurante. La ciudad de Paulo continuaba su rutina frenética, pero para algunas personas todo había cambiado de formas que parecían casi imposibles. María estaba sentada en una confortable sala de espera del Hospital Sirio Liban, uno de los centros médicos más renombrados de América Latina. A su lado, Joe hojeaba un libro de literatura árabe,
sus labios moviéndose silenciosamente mientras practicaba la pronunciación. Señora María Santos, llamó una enfermera con una sonrisa gentil. María se levantó y inmediatamente dejó el libro para acompañarla. Fueron conducidos al consultorio del doctor Fernando Almeida, uno de los principales especialistas en enfermedades autoinmunes del país. Buenos días, doña María, buenos días. Saludó el médico calurosamente. Tengo excelentes noticias para ustedes. A María sostuvo la mano de su hijo, su corazón acelerándose con esperanza cautelosa. En los últimos meses había iniciado un tratamiento innovador, una combinación de medicamentos biológicos de última generación que antes eran financieramente imposibles. Sheikh Ahmed había cumplido su promesa. Los exámenes muestran una mejoría significativa. Continuó el doctor Almeida, los marcadores inflamatorios están en los niveles más bajos que hemos visto desde el inicio del tratamiento. La respuesta al nuevo protocolo ha sido excepcional. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de María. Apretó su mano con fuerza, él mismo luchando por contener la emoción. El médico explicó que aunque no era una cura, la enfermedad estaba controlada y María podría tener años de estabilidad por delante, pudiendo volver a hacer cosas que pensó que nunca más haría. Madre e hijo se abrazaron allí mismo en el consultorio, llorando lágrimas, ya le vio gratitud y esperanza renovada. Al salir del hospital, encontraron a Ricardo esperando en el vestíbulo. En los últimos meses, el empresario se había convertido en una presencia constante en sus vidas, no como benefactor distante, sino como amigo genuino. ¿Cómo fue?, preguntó, ansioso. Los médicos dicen que está respondiendo. Maravillosamente, respondió João, su rostro radiante de alegría. Esto merece una celebración, dijo Ricardo. Pero antes, hay algo que quiero mostrarles. Los llevó hasta un barrio noble de Paulo, deteniéndose frente a un edificio elegante, pero no ostentoso. Este es un regalo, explicó Ricardo, su voz cargada de emoción, no como pago o caridad, sino como reconocimiento de lo que ustedes me enseñaron. Un apartamento totalmente pagado a nombre de ustedes dos. 3 habitaciones, adaptado para las necesidades de la señora María, con seguridad y confort. Es de ustedes para siempre. El apartamento era hermoso, amplio, luminoso, acogedor. Había incluso una pequeña biblioteca, con libros en diversos idiomas. En el cuarto de sobre el escritorio, había un sobre. Ábrelo, animó Ricardo. Dentro había una carta del Colegio Bandeirantes ofreciendo beca integral y otra de Sheikh Ahmed ofreciendo patrocinio completo para estudios universitarios, en Brasil o en el exterior. Ustedes invirtieron en educación cuando no tenían nada, dijo Ricardo. Ahora es hora de que el mundo invierta en en algunas semanas después. Hubo una pequeña celebración en el nuevo apartamento. Estaban presentes Elena, Fernanda, Don Francisco y, sorprendentemente, Sheikh Ahmed y Corinne, que habían retornado a Brasil. Sheikh Ahmed levantó una copa de jugo natural y propuso un brindis, citando un proverbio de su país sobre la paciencia siendo la llave del alivio, celebrando no solo el alivio que había llegado para María y sino la transformación que habían causado en todos a su alrededor. Ricardo también se levantó, visiblemente emocionado. Hace 6 meses, yo era un hombre rico pero miserable, confesó. Tenía todo materialmente y nada humanamente. Ustedes me enseñaron que el éxito verdadero no se mide por contratos de millones, sino por el impacto positivo que tenemos en la vida de otros. Ustedes salvaron más que un contrato aquel día. Salvaron un alma en la mía cuando los invitados se fueron, y la noche cayó sobre Paulo. Y María quedaron en el balcón del nuevo apartamento, mirando las luces de la ciudad que se extendía infinitamente ante ellos. Mamá, dijo suavemente, a veces aún no creo que todo esto sea real. Es real. Mi hijo, respondió María pasando el brazo por sus hombros. ¿Y sabes por qué? Porque nunca desististe, porque incluso, cuando aquel hombre te humilló públicamente, elegiste dignidad en vez de amargura. ¿Y ahora?, preguntó María, mirando el horizonte. Tienes el mundo entero por delante. ¿Qué vas a elegir? Pensó por un largo momento antes de responder. Quiero ser como tú, mamá. Quiero ser profesor. Quiero enseñar, especialmente a niños como yo, que vienen de lugares difíciles.
que necesitan creer que la educación puede cambiarlo todo. Quiero probar que un muchacho de chinelas, que vendía dulces, puede convertirse en cualquier cosa, no a pesar de dónde vino, sino por las lecciones que aprendió en el camino en María. Abrazó a su hijo con fuerza, su corazón desbordando de orgullo. «Vas a cambiar el mundo, Jo», susurró. En los meses y años que siguieron, la historia de Jo y María se expandió. Ricardo, transformado por la experiencia, usó su influencia para crear la Fundación Esperanza y Educación, dedicada a identificar jóvenes talentosos en comunidades carentes y ofrecerles no apenas apoyo financiero, sino mentoría, oportunidades y principalmente creencia en su potencial. Jo se convirtió en el símbolo de esa fundación, no como mascota, sino como ejemplo vivo de que las circunstancias no definen destinos. Hablaba en escuelas, inspiraba a otros jóvenes, probaba que con educación, determinación y personas dispuestas a creer, cualquier barrera puede ser superada. María, con su salud estabilizada, volvió a enseñar en una escuela comunitaria que Ricardo ayudó a establecer, donde compartía su amor por los idiomas con niños que, como yo, venían de familias que luchaban diariamente por la supervivencia. Y Ricardo finalmente encontró lo que buscaba toda su vida. Sin saberlo, a propósito, mayor que lucro, satisfacción más profunda que éxito, y la comprensión de que la verdadera riqueza se mide por el bien que hacemos en el mundo. Aquella noche transformadora en el restaurante Le Jardin, cuando un CEO arrogante humilló a un muchacho que vendía dulces, nadie podría imaginar que aquel sería el inicio de algo extraordinario. En una historia de redención, transformación y del poder absoluto de la educación, dignidad y compasión. Porque al final no importa dónde comenzamos, importa quién elegimos ser a lo largo del camino. Y tanto yo como Ricardo aprendieron que la mayor riqueza no está en lo que poseen, sino en quienes se convierten y en las vidas que tocan. Esta historia nos enseña que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su carácter, que la humildad vale más que la arrogancia, que la educación es la herramienta más poderosa de transformación y que todos merecen respeto, independientemente de su condición social. Nunca juzgues a alguien por las apariencias, pues la persona que desprecias hoy puede ser exactamente quien necesitarás mañana. Y sobre todo, la bondad, la dignidad y la compasión siempre vencen al final.